Bien, pues estamos estudiando la vida de Saúl, como estamos diciendo siempre como introducción. El Señor nos enseñó a orar, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Sin embargo, la historia de Saúl es la historia de venga a mí mi reino. Esa es la historia de Saúl. Y en esta mañana vamos a intentar ver esto. LSO. LSO significa la ley de la segunda oportunidad. LSO, la ley de la segunda oportunidad. Y quiero que leamos un texto en 1 de Samuel, capítulo 15. Por favor, acompañarme allí. 1 de Samuel 15, versículo 1. 1 de Samuel 15, versículo 1. Dice así allí el texto. 1 de Samuel 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino y cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y lo mejor del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido la palabra, mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó toda aquella noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido del Carmel y he aquí que levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, pues el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de todas las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y respondió Saúl a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Yo fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag y a Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Amén.
Bueno, como estamos diciendo, la historia de Saúl, la verdad y sinceramente es una historia triste, pero que puede tener muchas lecciones para cada uno de nosotros, ¿no? Hay un escritor que se llama Baxter, que él dice lo siguiente acerca de Saúl, dice que en algunas cosas Saúl fue grande y en otras muy pequeño, de impresionante y hermoso, pero definitivamente horrible. Él es al mismo tiempo un gigante y héroe y un villano, un rey y un esclavo, un profeta y un réprobo, un hombre ungido por Dios y poseído por Satanás. Es verdad, cuando uno ve la historia de Saúl, ves estas contradicciones en su vida, ¿no? Que las cualidades que él tenía, las capacidades que él tenía, los talentos que tenía y las posibilidades que tenía de hacer muchas cosas para el Señor, y sin embargo, pues por decisiones y por cosas, fue estropeando su vida. Saúl fue capaz, sí, de gobernar más o menos bien, incluso de poner a los enemigos en su sitio. Es decir, no, en un sentido no fue un mal rey, Saúl, si lo hablamos estrictamente. Y también pudo poner, o sea, puso a los enemigos en su sitio. Pero la obediencia vale más que los resultados, ¿no? La obediencia vale más que los resultados. Y a Saúl no lo estamos juzgando, o la Biblia no lo juzga por los resultados de lo que él hizo o pudo hacer, sino por su obediencia. ¿Entendéis? Por su obediencia. Y el otro día estábamos diciendo, hace unas semanas, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y decíamos que lo habíamos dividido en tres partes, ¿no? El dicho que era, 1 Samuel 13 y 15, el dicho del Señor fue claro, ¿no? ¿Cuál fue el dicho del Señor? Destruye a Amalek y todo. Y en el capítulo 13 le dice, no sacrifiques hasta que yo venga, porque yo voy a ir a ti y voy a sacrificar allí en Gilgal. Era el dicho, ¿no? Lo que Dios le había dicho a Saúl. Y luego vimos el hecho, y el hecho decíamos, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Lo que sí debemos hacer o lo que no debemos hacer? Las dos cosas, ¿no? Son por igual importantes. No solamente es la importancia en lo que yo sí hago, sino en lo que también no hago. Por ejemplo, Saúl, ¿en qué pone el énfasis? En lo que había hecho. Y él llega y le dice a Samuel, mira Samuel, he cumplido la palabra de Dios, he matado esto, he hecho lo otro, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero Samuel, ¿en qué le hace énfasis a Saúl en este momento? En lo que no hizo, no en lo que hizo, ¿no? El hecho, ¿cuál fue? Bueno, fue una desobediencia deliberada y así Samuel se lo reclamó. ¿Recordáis que leíamos ese texto de 1 Samuel 13:13? Cuando Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho, locamente, ¿no? O sea, y ahí va. Y en tercer lugar, aquí, perdonar, pero me confundí aquí, al ponerlo, estaba revisando por la mañana allí, aquí debería de ir, o sea, el dicho, el hecho fue lo que hizo y ahora el trecho, pues como dijimos que del dicho al hecho hay un buen trecho, pues el tercer punto sería el trecho. Bien, ahora es curioso que Saúl sin saberlo va a tener una nueva oportunidad para obedecer. Como decíamos, Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y Samuel llega aquí y le dice, bueno, Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey, ahora pues está atento a las palabras de él, ¿no? Él va a tener otra oportunidad de obedecer. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablo de Jonás, valoro la vida de Jonás porque Jonás obedeció a la segunda. Y siempre digo, ojalá nosotros fuésemos como Jonás, porque, vale, la primera vez desobedeció y no quiso ir a donde Dios le mandó, pero la segunda sí obedeció. Y, como digo, ojalá nosotros fuéramos como Jonás, ¿no? Que obedeciésemos a la segunda. No somos así, ¿no? Pero Dios es el Dios de las segundas, de las terceras, de las cuartas y las oportunidades que haya que dar. ¿Por qué? Porque la obediencia, como estamos diciendo, vale más que los resultados. La obediencia vale más que los resultados. Por ejemplo, ¿en qué sentido lo decimos? ¿Recordáis cuando Moisés golpeó la roca? Cuando Moisés golpea la roca, sale agua y el pueblo bebe. Moisés golpea la roca ante la insistencia del pueblo, él golpea la roca y el pueblo, sale agua y el pueblo bebe. Eso fue un hecho real. Fue un buen resultado, pero fue rechazado por Dios.
¿Y qué dice aquí en Números 20:12? Le dice Dios a Moisés, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que yo les he dado. O sea que Moisés realmente hace algo y sale bien las cosas. O sea, salió bien, el agua salió y el pueblo bebió. Pero Dios no ve el resultado y por eso rechaza a lo que Moisés hace. Este versículo destaca la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de no santificarlo. O sea, yo puedo hacer una cosa, ¿no? Incluso para el Señor, y eso salir bien, pero eso no quiere decir que Dios lo apruebe. Puede ser que Dios lo rechace por lo que hay detrás, no por lo que sale, puede salir bien, pero lo que hay detrás, ¿no? Y en este caso, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. El sacrificio muestra esfuerzo, pero la obediencia revela comunión. Yo puedo sacrificarme y hacer algo para el Señor, y algo por el Señor, participar en algo, servirle, pero mi obediencia lo que revela es la comunión con el Señor. Y eso es lo que parece que Saúl no tiene. Saúl no tiene comunión con el Señor y por tanto Saúl está haciendo énfasis en lo que él sacrificó, en lo que él hizo, en lo que el pueblo hizo. Pero no obedecieron, como digo. Dios no busca lo que hacemos por él, sino cuánto nos dejamos guiar por Él. El Señor no necesita que nosotros hagamos nada por Él, ni nada para Él. El Señor lo puede hacer solo, en cualquier momento, puede usar a quien sea, de la manera que sea y como Él quiera, ¿no? Pero lo que sí Él quiere es que nosotros nos dejemos guiar por el Señor. ¿Y qué ocurre? Dios está tratando de que Saúl se deje guiar por el Señor. Saúl, mira, espera 7 días a que yo vaya. No lo hizo. Saúl, destruye a Amalek porque se opuso a mí y al pueblo, destrúyelo, no dejes nada, y Samuel no lo hizo. O sea, Dios estaba intentando guiar a Saúl por las mejores decisiones, pero Saúl no se dejó guiar por el Señor. Saúl no se dejó guiar. Dios valora más la fidelidad en el proceso que el brillo del resultado. O sea, esto nos pasa a todos, ¿no? Muchas veces. Nosotros entendemos que tenemos que hacer algo para el Señor, servirle de alguna forma y luchamos por eso, ¿no? Por llegar a hacer eso que queremos hacer para el Señor, ¿no? Pero muchas veces en la Biblia vemos que Dios no valora tanto el hecho en sí de lo que tú llegas a hacer un día, lo que tú acabes de hacer un día para el Señor, sino cuál es el proceso, ¿no? Y cómo Dios te va tratando durante el proceso mientras tú llegas ahí, ¿no? Pero nosotros tenemos siempre la mirada puesta en el resultado, ¿no? En qué va a ocurrir, cómo vamos a hacerlo, qué va a pasar, cómo lo vamos a realizar, y nos olvidamos de también disfrutar del proceso. Nos olvidamos de eso. Porque el éxito ante los hombres puede ser un fracaso ante Dios. Saúl tenía éxito ante el pueblo. Por ejemplo, en el capítulo 15 lo vemos, que él habla con el pueblo llegan a un acuerdo con el pueblo de ir y de perdonar a ciertos animales, perdonar a Amalek, y lo que podemos ver es que casi había una relación muy buena entre él y el pueblo. Yo y el pueblo perdonamos esto porque me dijo, y parece ser que había ahí una relación entre ellos, ¿no? Y Saúl, ante los ojos del pueblo, era un hombre con éxito, y el hombre que hacía bien las cosas bien, y obedecía a Dios, etcétera, ¿no? Pero Dios opina otra cosa. El resultado sin sumisión es solo apariencia, ¿no? Es decir, si yo hago algo para el Señor, pero mi vida no está bajo el Señor, digamos, bajo la sumisión del Señor, como digo, solo es apariencia. Dios no busca desempeño, Él busca redención. Como digo, Dios, ¿en qué está interesado primero? ¿En lo que yo hago para el Señor o en lo que Él quiere hacer en mí? Evidentemente, Él está más interesado en lo que quiere hacer en mí, más en lo que yo hago para Él. Porque al final la obra es de Él, ¿y qué vamos a hacer nosotros para Él? Los resultados impresionan a veces, los procesos moldean el carácter. Por ejemplo, vemos una diferencia muy grande entre Saúl y, por ejemplo, José. José vemos que Dios tenía algo para él en el futuro, que era que salvara a su pueblo, que trajera a su familia a Egipto, etc. Pero en la vida de José vemos que lo más importante que nos va destacando es el proceso. Cómo José va pasando etapas, cómo José va pasando dificultades, cómo Dios lo va librando,
y al final terminan ese proceso, ¿no? Sin embargo, Saúl no. En Saúl en ningún momento vemos ningún proceso en su vida. Saúl en ningún momento dejó que Dios trabajara con él, que Dios tratara con él y que fuera moldeando su carácter. No lo moldeó. Saúl está en un proceso y falla, capítulo 13. Y ahora Dios le va a dar otra oportunidad. Y otra vez falla. Y otra vez falla. Bien. Ahora, analicemos el hecho. Una vez hemos hecho esto, analicemos el hecho. Mirad, el versículo 1 del capítulo 15, después de 13-14, a mí me sorprendió. 13-14, ¿os acordáis cuando Dios dice, tu reino ahora no será duradero? Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado la palabra que Jehová mandó. Y ahora dice, así que ahora pues está atento a tus palabras. Me sorprendió porque da la sensación que en el capítulo 13 Dios dice a Saúl, se acabó. Ya está, yo te he desechado por rey, ya no vas a reinar más, se acabó. Sin embargo, ahora viene Samuel ante Saúl como el rey que era, y le dice, Saúl, tú eres el rey y este es el encargo de parte de Dios para ti. Es decir, sorprende porque lo que esperaríamos era que ya Dios no le dijera nada, que ya Dios no le encargara nada, que Dios no le dijera, mira, haz esto, haz lo otro, eso esperábamos, ¿no? Pero no es así. Saúl, Dios tiene esto para ti. ¿Y por qué? Bueno, me sorprendió leer estas palabras, pero Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y Dios le va a dar otra oportunidad a Saúl. Le va a decir, bueno, Saúl, a ver, esto tengo para ti, a ver si eres capaz de hacerlo. Y yo creo que ese Dios de las segundas oportunidades es nuestro Dios, a fin de cuentas. Porque ¿cuántas veces, no? Hemos desobedecido al Señor, desobedecemos al Señor, hacemos lo que nos da la gana muchas veces, y Dios siempre, ¿no? Cada día es como una nueva oportunidad que Dios nos da para volver a obedecerlo, para volver a honrarlo, para volver a glorificarlo, ¿no? Cada día que nos levantamos y el sol sale sobre nuestras cabezas, es una segunda oportunidad de parte de Dios. Lo que hemos hecho a lo mejor el día de ayer merecía otra cosa. Merecía que Dios nos castigara, merecía que ya no estuviéramos aquí, merecía no sé qué, ¿no? Tantas cosas. Pero sin embargo Dios, en su misericordia, pues sigue, bueno, Antonio, otro día tienes oportunidad de obedecerle. Pero si tenemos la obstinación de Saúl, la culpa será nuestra. Es decir, es como que en el texto, a mí me dio la sensación así, ¿no? Es como que en el texto Saúl desobedece y Dios dice, yo me voy a buscar otro rey. Y ahora en el capítulo 15, Dios está intentando demostrarnos que cuando Él desecha a Saúl, tiene razón al desecharlo. Porque uno podría decir, bueno, oye, se equivocó, pues cualquiera se equivoca. Pero ahora Dios le va a dar otra oportunidad y Saúl va a hacer exactamente lo mismo. Y creo que nuestra obstinación muchas veces no revela una falta en Dios, ni amor en Dios, ni misericordia de Dios, sino precisamente revela esto, ¿no? Nuestra obstinación. Y cómo la culpa es nuestra, al final, ¿no? Se la echamos a otras circunstancias, a otras personas, incluso a Dios se la podemos echar. Pero al final la culpa es nuestra. Y Dios lo que quiere demostrarnos aquí es que Él está dispuesto a dar una segunda oportunidad a nosotros, ¿no? Está dispuesto, pero nosotros vamos a aprovechar esa oportunidad o la vamos a rechazar. Esa es la idea, ¿no? El hecho de que Dios fue y ordenó algo, el hecho fue que Dios le ordenó algo y Saúl obedeció a medias. O sea, no hay otra posible matización. A ver, vamos a ver que Saúl sí tenía su propia matización, pero para Dios no. Dios dice, Saúl, has desobedecido. Bien, ahora el texto avanza y en el versículo 9 vemos que dice el versículo 8, ¿no? Cuando ante lo que Dios le había mandado, ¿cuál fue el trecho? ¿Cómo lo recorrió? Dice el 8, tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, mirad esta combinación, ¿no? Saúl y el pueblo. O sea, aquí nadie se libra, ¿no? Saúl y el pueblo y Saúl perdonaron a Agag y de lo mejor de las ovejas del ganado. Bueno, primero hay un contraste ahí entre perdonaron y no quisieron. El texto te dice, ¿por qué perdonaron a eso? Porque no quisieron matar aquello y que si quisieron quedarse con ello. Pero sí hay un contraste también en que dice, pero sí destruyeron lo despreciable y lo de más valor. Claro, es que
son muy listos, ¿no? Porque lo que no servía, lo matan. Y bueno, esto no, como no sirve, lo matan, ¿no? Lo matan, lo destruyen, tal. Pero lo de más valor, lo perdonan y se quedan con ello. O sea, tú ves el pasaje y dices, claro, son muy listos, ¿no? Bien, ¿entendéis, no? Lo que estoy diciendo. Pero antes de juzgarles a ellos, antes de juzgar lo que ellos hicieron, perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas y del ganado, también perdonaron a los animales engordados, perdonaron a los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero todo lo vil y despreciable destruyeron. Eso. O sea, antes de juzgarles, pensemos, ¿no? En nuestra lucha contra el pecado, en nuestros enemigos del alma, solo debería haber cadáveres también. Es decir, ¿qué debería haber en Amalek y en todo el pueblo? Una montaña de cadáveres. No debería de haber sobrevivido nada. Y sin embargo vemos que sí sobrevivieron y ellos perdonaron lo mejor. O sea, lo que les gustó, lo que les convenía, le perdonaron porque quisieron, ¿no? Y en nuestra lucha, por hacer una aplicación espiritual para nosotros, en nuestra lucha de cada día, en nuestra lucha contra el pecado, en nuestra lucha no contra el enemigo Amalek, sino contra los enemigos de nuestra alma, ¿acaso no debería haber cadáveres también en nuestra vida solo? Y no contemporizar con el pecado, por ejemplo, y no permitir a algunos en nuestra vida, y no perdonar lo que me conviene. Antes de juzgarle, nosotros hacemos exactamente lo mismo, solo que no con vacas y ovejas, pero con áreas de nuestra vida, con circunstancias de nuestra vida lo hacemos. Lo que queremos matar en nuestra vida y no queremos permitirle que se desarrolle en nuestra vida, lo hacemos. Y lo que no nos conviene o no queremos matar en nuestra vida, no lo matamos. Y matizamos el pecado, bueno, es que yo soy así, bueno, es que esto, bueno, es que, hombre, ¿quién puede dejar todas las áreas de su vida al control del Señor? Bueno, ¿quién no ha hecho no sé qué o quién no ha dicho no sé qué? Es decir, contemporizamos también, igual que Saúl, pero luego decimos, he cumplido la palabra de Dios. No he cumplido la palabra de Dios, a veces como queremos, ¿no? Yo, por supuesto, el primero, como siempre. Pero mira la reacción de Dios, versículo 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha guardado mis palabras. Es decir, Dios está diciendo, ¿no? Me pesa haberle puesto. Entiendo que son palabras muy tristes también. Que Dios tenga que decir de una persona como Saúl, al cual escogió, me pesa haber hecho esto con él. Saúl había tenido otra oportunidad de hacer lo correcto, pero falló. Y digo yo aquí, yo no puedo entender la actitud de Saúl, pero si pienso, sí la puedo entender. O sea, cuando pienso en Saúl, digo, Saúl, ¿por qué haces esto, Saúl? Si la orden fue clara, ¿no? Dios dijo, no hagas esto y haz esto, está súper claro. Y como digo, no puedo entender esta actitud de Saúl. No puedo entender luego la justificación que él hace, cómo matiza las cosas, cómo le echa la culpa a otros. No sé, no, veo el pasaje y cuando lees este pasaje casi que te enfadas con Saúl, ¿no? Lo estás leyendo y casi que se te revuelve la sangre contra Saúl y dices, ¿cómo puede haber una persona como Saúl que hace esto? Todo esto que hemos leído. Pero como digo, no puedo entender la actitud de Saúl, pero si pienso, sí la puedo entender. Y si pienso, ¿por qué sí la puedo entender? Porque es exactamente mi actitud, muchas veces. Y si soy honesto y voy a este pasaje no pensando en Saúl, sino pensando en Antonio Pereira, entonces entiendo un poco más. Puedo entender un poco más a Saúl. Porque yo hago lo mismo tantas veces. Yo tengo la misma actitud tantas veces. De intentar matizar las cosas, de intentar justificar las cosas, de intentar decir que si he perdonado una vaca, una oveja en mi vida, pues tengo una explicación para perdonarla. Tal vez soy yo, tal vez es el pueblo, tal vez es mi familia, tal vez es mi mujer, tal vez es el vecino, que es que me pinchó el vecino y entonces, y tendemos eso, ¿no? A descargar nuestras culpas. Y digo, cuando vamos al texto de una forma honesta, Saúl está ahí por algo. O sea, este pasaje no está ahí para que nosotros digamos, uy, en mi vida he visto a alguien como Saúl.
¿no? Para eso no está el pasaje. El pasaje está para decir, bueno, yo me parezco a Saúl, como dijimos, ¿no? Como venimos diciendo, que todos llevamos un Saúl dentro. Todos llevamos esta actitud muchas veces en nuestra vida. Y lo siguiente que hizo Saúl sí que vuelve a sorprender. ¿Por qué vuelve a sorprender? Mirad el versículo 12. Madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso diciendo, Saúl ha venido al Carmel y levantó un monumento. O sea, lo siguiente que hizo sorprende porque se hizo un monumento encima. O un monumento a aquello que había pasado. No, Saúl, si esto no es momento para hacer monumento ninguno, es monumento para decir, locamente hemos hecho, ¿qué hemos hecho? No, Señor, perdona. Pero hace un monumento, o sea, está diciendo, no sé, no está justificando, bueno, al final hemos hecho bien. Y al final que el pueblo vea que hemos hecho bien. Bueno, Acán al menos tuvo juicio de avergonzarse por su pecado, ¿no? Con lo que hizo, Saúl no. Saúl no. Se las arregló para torcer y alterar lo que había pasado y presentarse como un héroe ante Dios y ante el pueblo. Veamos cómo lo intentó. Versículo 13, esta respuesta sorprende también. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Bien, Saúl sabía perfectamente que no lo había hecho. Sabía perfectamente que no había cumplido la palabra de Dios. Así que, ¿por qué viene a decir eso? ¿Por qué? Bueno, él tal vez pensaba que sí, que había cumplido la palabra de Dios. Él tal vez pensaba que, bueno, que él había dado hasta donde llegaba, que no daba para más, que él se había esforzado en hacer algo y aquí está, ¿no? Yo algo he cumplido, ¿no? Es el conformismo, ¿no? Espiritual, es la mediocridad espiritual. Él sabe que ha hecho mal, pero va diciendo, bueno, Señor, yo he cumplido. O sea, una parte por el todo, ¿no? Había que matizar, ocultar, disimular y sobre todo echarle la culpa a los demás. Pero como digo, eso en tantas veces lo hacemos, ¿no? Cuando nosotros fracasamos en algo, cuando nosotros nos equivocamos en algo, intentamos sacar la culpa a otro o a las circunstancias o a situaciones que hemos vivido y nos cuesta por nuestro orgullo muchas veces espiritual reconocer, pues sí, me he equivocado, he hecho mal, ya está, ¿no? Y no que venga el profeta y diga, he cumplido la palabra, ¿no? Vemos esto aquí que a él le cuesta. Versículo 14. Entonces Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo escucho con mis oídos. Este es un versículo muy famoso, ¿no? Samuel le dice, bueno, si has cumplido la palabra de Dios, ¿qué era que tenían que hacer con las vacas y ovejas? ¿Qué tenían que hacer? Matarlas todas. Así que Samuel, la contestación es soberbia, ¿no? Bueno, esto, o sea, si las habéis matado todas, ¿qué estoy escuchando yo aquí, no? Bien. O sea, ¿qué ruido estoy escuchando yo, Saúl? ¿Qué ruido? Y el ruido lo que revelaba era que él no había cumplido la palabra de Dios, sino todo lo contrario, que había desobedecido la palabra de Dios en este sentido específicamente. Bueno, ¿qué decir de esto? ¿Qué podemos decir de esto, de qué es ese ruido de ovejas y vacas que escucho, Saúl? ¿Cómo lo podemos pasar nosotros hoy a nuestra situación, en el año 2024? Bueno, a mí se me ocurre pensar, todos tenemos ruidos en nuestra vida, todos. Yo tengo ruidos en mi vida y tú tienes ruidos en tu vida. Todos tenemos ruidos. Todos tenemos cosas que nosotros decimos una cosa y muchas veces cuando la decimos, a veces lo que estamos haciendo es lo contrario o estamos fracasando en algo de lo que decimos. Todos tenemos ruidos. ¿Quién no tiene ruidos? Yo puedo juzgar tus ruidos, podría criticar tus ruidos y tú podrías juzgar y criticar mis ruidos. Todos los tenemos, absolutamente todos, ¿no? Igual que Saúl, igual que cualquier persona, siempre lo hemos tenido. Hay ruidos en nuestra vida, cosas que chirrían en nuestra vida, ¿no? Que no van a veces en consonancia con la palabra, ¿no? Pues a veces, yo qué sé, pues yo hablo de santidad y puedo tener un ruido en mi vida y puedo estar permitiendo un pecado en mi vida, ¿no? Eso es un ruido que hay, que está haciendo una desconexión entre lo que digo y lo que hago, ¿no?
Todos, como digo, tenemos ruidos. Ahora, entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos con nuestros ruidos? Bueno, está claro, ¿no? Arrepentirnos y orar para silenciarlos. No hay otra forma. No hay otra forma. Si yo tengo ruidos en mi vida, si tú los tienes en tu vida, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y orar para que esos ruidos se puedan silenciar. No hay más. Creo que no hay, es muy fácil de explicar y muy fácil de entender, ¿no? Si yo hay cosas en mi vida que no cuadran con mi fe, con mi doctrina, con mis creencias, con la palabra de Dios, lo que tengo que hacer es arrepentirme de eso, pedirle perdón al Señor, orar y silenciar esos ruidos. Eso es lo que nos toca. Y que esos ruidos no lleguen a descalificarnos para adorarle y servirle, porque eso fue lo que ocurrió con Saúl. Si él se hubiese arrepentido, pues Dios lo hubiese perdonado, pero Saúl no se arrepintió. Y esos ruidos que hicieron, lo descalificaron, ya lo descalificaron totalmente. Y entró en una, y como vamos a ver, ¿no? Y entró en una dinámica que al final Saúl acaba como acaba. Sería bueno, ¿no? Que si yo veo delante del Señor que tengo algún ruido en mi vida, lo pueda silenciar cuanto antes, porque cuanto más vaya pasando, pues será haciendo peor, y la bola será cada vez más grande, como ocurrió con la vida de Saúl. Samuel, desde luego, destroza su respuesta, ¿no? Saúl dice, Samuel, he cumplido la palabra de Dios, y Samuel dice, entonces, ¿qué es ese ruido que escucho? Destroza su respuesta. Entonces Saúl, cambia de táctica. Como digo, ¿qué tenía que haber dicho Saúl cuando el profeta le dice, ¿qué es ese ruido que escucho? ¿Qué tendría que haber dicho Saúl en ese momento? Pues tendría que haber dicho, pues es verdad, ¿qué hizo cuando el rey David también era un hombre que tuvo ruidos en su vida a veces? Y cuando el profeta llega a Natán y le dice, David, ¿esto qué? ¿Y qué haces, David? David se arrepiente. Y David se arrepiente y pide perdón y llora amargamente y todo eso, ¿no? Y Dios lo perdona, aunque es verdad que tuvo unas consecuencias, pero Dios lo perdonó. Pero Saúl no pide perdón y Saúl sigue adelante. Vemos los pronombres, ¿no? Saúl dice, el pueblo perdonó, o sea, ellos, ¿no? Y luego dice, pero nosotros los destruimos. Si te fijas, ¿no? Los pronombres son importantes. El pueblo perdonó, o sea, ellos perdonaron, pero nosotros los destruimos. O sea, intenta decir, la culpa fue del pueblo, no es mía. Dice que lo que había guardado para ofrecer sacrificios e intenta manipular a Samuel con emociones sacerdotales. O sea, Samuel era sacerdote y los sacerdotes tenían que ver mucho con los sacrificios, con la importancia de sacrificar, de mantener todo eso, ¿no? Y Saúl intenta manipular a Samuel, intenta decirle, mira, pues eso que hice, estos animales al final eran para sacrificarlos, ¿no? Un poco como que Samuel dijera, hombre, si eran para sacrificarlos a Dios, está bien, ¿no? Pero Samuel no iba a tragar con eso, ¿no? Y como digo, todo es un intento de manipular, de salir del paso, de quedar bien, de que opinen bien de él. Insisto, todos llevamos un Saúl dentro, todos. Y todos muchas veces en nuestros propios errores intentamos manipularlos para que la gente piense bien de nosotros, para que la gente piense que estamos bien, para que la gente no sé qué, no sé cuánto. Todos hacemos eso. No sé si es un mecanismo de defensa que tenemos, no sé si es nuestro orgullo, no sé si es nuestra obstinación, no sé lo que es, pero sé que esto es real en cada uno de nosotros. Saúl es un manipulador, una mente pervertida. Al final, y como dije, a Saúl se le denomina el rey loco, porque al final Saúl ya descontrola, desvaría totalmente. Una mente pervertida porque, dice Gene Edwards, porque no tiene conciencia de la gravedad de la situación. Es inconsciente ante lo que pasa, ¿no? Le acaban de desechar como rey, le acaban de dar otra oportunidad, ha fallado y sigue como si nada. O sea, no tiene conciencia de la gravedad de la situación. Tampoco le da importancia a su posición como rey de Israel que era. Y también tiene una mente pervertida en cuanto al significado de la obediencia. Mirad, la palabra obediencia, en el versículo 22, cuando Samuel le dice que la obediencia es más importante que los sacrificios, la palabra obediencia ahí significa
escuchar de corazón y responder con acción. Es decir, la verdadera obediencia nace del amor y no del temor. O sea, Saúl lo que intenta es, Saúl lo que tiene es miedo a Dios, miedo a lo que ha hecho, ¿no? E intenta, a través de lo que él hace a Dios, vencer ese temor. Pero la obediencia no nace del temor, nace del amor. O sea, si yo intento obedecer a Dios por miedo a que lo que me haga, o intento obedecer a Dios, desobedecer a Dios y ocultarlo por el temor a las consecuencias, esa obediencia no funciona. No, la obediencia no nace del amor y no del temor siempre. Me preocupa que nadie me vea y dar una imagen de lo que no soy. Pues entonces mi obediencia nace del temor y no del amor. Nuestro Saulito nos saluda entonces, y esa es nuestra preocupación. Si mi preocupación es que nadie me vea, nuestro Saulito nos saluda. Yo recuerdo que hace muchos años, en un lugar, como diría Cervantes, de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no es que fuera La Mancha, o sea, había una persona que era un hombre, un cristiano de muchos años en las iglesias y todo, y él le dijo a su hijo, en este caso era un varón, un hombre, y le dijo, ¿no? Porque había ocurrido algo, ¿no? Y digamos que alguien le había dicho a su padre que había visto a su hijo hacer determinada cosa, ¿no? Y este padre le recomendó, ¿cuál fue la recomendación a su hijo? Fue, hijo mío, si vas a hacer eso, que nadie te vea. Esa fue la recomendación. Hijo mío, si vas a hacer eso, que nadie te vea. Que nadie te vea. Saúl está más preocupado por lo que la gente pueda pensar, por lo que la gente pueda decir de él, que por lo que Dios pueda pensar o decir de él. Versículo 22, reputación por carácter. Dice Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura del carnero, de los carneros. O sea, reputación por carácter, ¿no? Samuel le dice a Saúl que Dios no está preocupado tanto en lo que haga, sino en su carácter, en lo que es, La obediencia parcial es desobediencia completa. La obediencia parcial es desobediencia completa. Y eso sería bueno que todos lo pudiéramos entender. Porque muchas veces, como digo, pues, no sé, ¿no? Es una tendencia tal vez en nosotros. Tendemos a conformarnos, tendemos a decir, bueno, pues ya estoy haciendo lo suficiente, ya estoy obedeciendo lo suficiente, o obedezco más que muchos otros, o hago más que muchos otros, ¿no? Pero la desobediencia parcial es desobediencia completa, ¿no? Porque Dios no mira, es decir, cuando pensamos, ¿no? Muchas veces matizamos en que tal vez Dios estará más preocupado por ver lo que sí hacemos bien, digamos, que ver lo que hacemos mal, ¿no? Pero esto es muy peligroso. Si yo pienso que Dios va a ver más lo que yo hago bien que lo que yo hago mal, esto es muy peligroso. Porque lo que estás haciendo bien o lo que estoy haciendo bien, perfecto, pero lo que estoy haciendo mal, pues le estoy abriendo una puerta al enemigo en mi vida. Y cuando el enemigo entra, ¿a qué entra el enemigo? A arrasar, ¿no? A arrasar con todo. Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado. O sea, Saúl, al final, como no tiene, entiendo yo, como no tiene más remedio por lo que Samuel está diciendo, él dice, bueno, sí, señor, sí, Samuel, he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Es decir, ¿en qué está pensando él? ¿En qué está preocupado? ¿En lo que acaba de hacer? ¿En lo que acaba de fallar a Dios? No está preocupado en eso. En otras palabras, he pecado, sí, pero lo que de verdad me importa o me interesa es que todos piensen bien de mí. Es lo que está diciendo Saúl, ¿no?
todos piensen bien de mí. Yo creo que es una equivocación por parte de Saúl y porque tal vez Saúl tal vez piensa que si va al pueblo ahora y le dice al pueblo, mira, lo siento, pero me he equivocado en esto, Samuel me había dicho esto y yo me he equivocado. Así que pido perdón y me humillo delante de Dios. Yo, hasta donde puedo entender que muchos en el pueblo también lo perdonarían y lo hubiesen entendido y hubiesen dicho, oye, pues sí, no está, ya, pues no pasa nada, te has equivocado en eso, nosotros también, y yo creo que no hubiese pasado nada, ¿no? Pero Saúl no entiende esto, ¿no? Y está más preocupado por lo que piensen de él. Bueno, que Dios nos libre de cambiar nuestra reputación por carácter, nuestra reputación por carácter. O sea, pensar que Dios está más interesado en lo que hacemos y no en lo que no hacemos, en lo que hacemos bien y no en lo que hacemos mal. Que nos libre también de imagen por santidad. Lo que importa es mi santidad ante el Señor, no la imagen que yo dé ante los demás. Sacrificios por obediencia, ¿no? Es decir, bueno, yo vengo y como vengo y hago esto y digo esto y participo en esto, pues ya está, la obediencia. No, la obediencia es lo importante. Porque Saúl estaba diciendo, bueno, si al final nosotros hicimos sacrificios y al final, y Samuel está diciendo, no, a Dios no le importa eso. A Dios no le importa eso, no importa, por eso yo hice la pregunta, ¿no? ¿Qué es más importante, lo que sí hacemos o es más importante lo que no hacemos? ¿Qué es más importante, lo que hacemos bien o lo que hacemos mal? Esa es una cosa que yo creo que siempre va girando en nuestras cabezas y en todo lo que hacemos y pensamos cada día, gira ahí, ¿no? Muchas veces. ¿Qué debería haber respondido Saúl ante todo esto? Pensarlo, ¿no? ¿Qué debería haber respondido Saúl? ¿Cómo debería haber reaccionado Saúl ante todo esto? Pues a lo mejor sí lo podemos tener claro. Hubiese dicho, bueno, pues sí, me he equivocado, perdóname, Señor, lo siento, me arrepiento, me humillo y ya está. Y tal vez Dios tendría misericordia. Porque, por ejemplo, ¿qué dice David en el Salmo 51? Que es un contraste también cuando él había pecado, ¿no? Dice, contra ti solo he pecado, ¿no? Y he hecho lo malo. Dice, sacrificios yo te los traería, pero no los quieres, sino un corazón contrito y humillado, tal. O sea, lo que está diciendo David es, Señor, yo he fracasado y no puedo venir ahora aquí a hacer cosas, a presentar cosas, porque tú eso no lo valoras. Pero Saúl sí cree que esa es la salida. Le ha dicho Dios que no ha hecho lo correcto. ¿Y ahora qué quiere Saúl? Quiere que Samuel lo acompañe, llegar allí ante el pueblo, ofrecer sacrificios y decir, bueno, aquí no ha pasado nada. Saúl perdió su corona porque endureció su corazón, ya está. Podríamos decir, ¿no? Un resumen, ¿no? Saúl perdió su corona porque endureció su corazón. No tenía por qué haber perdido la corona, pero la perdió porque endureció su corazón. No porque Dios no le hubiese dado una oportunidad, no porque Dios no le hubiese ayudado, no. Él no quiso. ¿Hacemos mucho en la iglesia, pero desobedecemos afuera? Esto es una pregunta para nosotros, ¿no? Saúl nos habla de eso, ¿no? De alguien que ante el pueblo hace muchas cosas, pero luego no es. Y nuestra pregunta debe ser esta, ¿no? No confundirnos como Samuel tampoco. Hacemos mucho en la iglesia, gloria al Señor, por lo que hacemos y lo que participamos y lo que apoyamos y cuando arrimamos el hombro y todo, gloria a Dios. Pero carácter es lo que somos en público, integridad es lo que somos en privado. Y termino con esta frase. Cuando nuestra vida pública está desconectada de nuestra vida privada, o sea, hacemos mucho en la iglesia pero desobedecemos fuera, eso sería que nuestra vida pública está en desconexión con nuestra vida privada, ¿no? Y pues no debería ser así. Lo que somos aquí dentro deberíamos serlo de igual fuera, lo que pensamos aquí deberíamos pensarlo fuera, lo que hacemos aquí deberíamos hacerlo igual fuera, ¿no? Si hay una desconexión entre lo que yo hago en mi casa y lo que hago aquí, pues ahí entramos en la dinámica de Saúl. Ahí entramos en la dinámica de Saúl y vamos mal. Por eso, bajarnos de esa dinámica, Saúl nos sirve para esto también, para decir, bueno, Señor, yo me voy a bajar de aquí. Tú dices, tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Y me voy a bajar, Señor, y voy a pedir perdón,
Me voy a humillar delante del Señor, Señor, yo esto lo he hecho mal, lo que sea, ¿no? Y Señor, perdóname, y a partir de ahora voy a hacer otra cosa distinta. Y Dios responderá. Si honramos a Dios con la obediencia, Dios también nos honrará a nosotros. Pero si no lo honramos con nuestra desobediencia, Dios tampoco nos va a honrar. Y que la vida de Saúl y este ejemplo nos sirva para esto, ¿no? Para valorar estas cosas que hemos hablado, y del dicho al hecho hay un buen trecho. El dicho, Dios dice, Saúl perdona todo. El hecho, no perdonó todo, se quedó con lo mejor. Y el trecho, lo que le llevó, las consecuencias de todo eso. Y muchas veces, pues como David también esta mañana decía, ¿no? Hablando de las consecuencias, que cuando hablamos, o sea, yo creo que en un buen sentido de la palabra, a David se le ha escapado algo que a todos nos se nos escapa, ¿no? Cuando hablamos de las consecuencias, ¿no? Inmediatamente pensamos en que Dios es el Dios de las... que hay consecuencia por nuestro pecado, pero digamos que se nos escapa y enseguida pensamos, si Dios me tuviera a mí que enviar las consecuencias por lo que hago, pues yo creo que por ahí vas, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues apañados vamos, ¿no? Y es verdad, porque muchas veces lo que hablamos, y eso es buena señal, porque eso delata lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y delata que al final somos sinceros también, y tenemos que ser sinceros, y si pensamos en nosotros mismos, la sinceridad sale, ¿no? Y nos damos cuenta de que, si es verdad, Dios... el pecado tiene consecuencias, pero enseguida sale de una forma natural, es decir, sí, pero si Dios nos hubiese castigado por lo que merecemos, aquí no estaríamos ninguno, ¿no? Pero gracias a Dios que Él nos ama, ¿no? Nos ama. Señor, gracias por el día de hoy.